José Raúl Mulino, un abogado de 64 años especializado en Derecho Marítimo, resultó electo presidente de Panamá en las elecciones del domingo pasado. Los comicios se caracterizaron por haber sido los más concurridos de las últimas 3 décadas, donde casi el 77% del electorado fue a emitir su voto. Mulino se postuló como delfín del magnate Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014 y quedó afuera de la competencia electoral por una condena por lavado de dinero. Martinelli se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua para evitar ir a prisión. Los enemigos del cambio lograron inhabilitarme, siendo inocente y con pruebas fabricadas. Pero también sé, si hay mucha gente escuchándome, es porque mi compañero José Raúl Mulino será el próximo presidente de la República. A él no lograron inhabilitarlo y eso es muy bueno para el país y para todos los panameños. Mulino, durante su breve campaña electoral, reivindicó la figura del exmandatario. Dijo que su condena forma parte de una persecución política y fue a visitarlo cuando se confirmó su victoria en las urnas. Un hecho llamativo que se da en un país donde la corrupción figura como uno de los temas que más preocupan a los panameños. A Ricardo y a mí nos han hecho de todo. Nos persiguieron y encarcelaron. A él lo inhabilitaron y conmigo lo intentaron con todo tipo de presiones. Pero nada se compara con lo que ustedes han padecido. Perdieron sus empleos y gran parte de sus ingresos. La comida, la luz y las medicinas están cada vez más caras y ustedes cada día sienten que son más pobres. Mulino se define como un hombre de centro-derecha. Su inicio en la actividad política se remonta a la cruzada civilista contra el régimen militar de Manuel Noriega. En 1989, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara, aunque obtuvo mayor notoriedad como ministro de gobierno de Ricardo Martinelli, en el que ocupó la cartera de Justicia primero y luego la de Seguridad Pública. ¡Y este pueblo está cabreado! Durante esa administración, el presidente electo de Panamá impulsó políticas de mano dura contra las protestas sociales. Tras su paso por el Ministerio de Seguridad, Mulino estuvo 6 meses con prisión preventiva por presunto peculado, aunque el caso fue anulado judicialmente. Para alcanzar el triunfo en estas elecciones, José Raúl Mulino basó su campaña en recordar las bonanzas del gobierno de Martinelli, prometiendo crear empleos, mejorar la seguridad pública y llevar agua y electricidad a las zonas rurales e indígenas de Panamá. Otro punto central de su plataforma electoral es el cierre de la selva de Darién por el lado de Panamá. Ubicada en la frontera con Colombia, esta zona tupida se convirtió en un corredor migratorio hacia Estados Unidos y donde también operan grupos mafiosos y del crimen organizado. Bandido colocáis 3 veces una arma. Según datos del saliente gobierno de Laurentino Cortizo, en lo que va del año, casi 70.000 migrantes cruzaron la selva del Darién. Una de las claves del triunfo de Mulino puede estar centrada en la disconformidad de los panameños con el gobierno de Cortizo. Y les digo algo. Tengan confianza, que los problemas son enormes, pero tengo toda la voluntad del mundo para echarlos a andar y tomar las decisiones que este país está esperando. Durante la pandemia hubo un severo confinamiento y su primera recesión en décadas. Actualmente transita un proceso de desaceleración económica y con pocas perspectivas de recuperar el crecimiento sostenido de años anteriores, entre ellos el 8% anual que hubo en la presidencia de Ricardo Martinelli. Desde que Panamá recuperó el control del canal hace 25 años, ningún gobierno logró trasladar su riqueza a la sociedad. Si bien el canal de Panamá no es el único pilar productivo del país, su importancia para la economía panameña es crucial, y esto se vio afectado por la sequía del lago Gatún, de donde sale el agua para llenar las esclusas, lo que complicó su operatividad. Mulino tiene en sus manos el desafío de gobernar sin una mayoría parlamentaria. Asume la presidencia de un país en crisis que tuvo a las protestas sociales como principal protagonista de los últimos meses del gobierno de Cortizo. Los reclamos son por igualdad de oportunidades y el alto costo de vida. El país está en un problema muy grande y sinceramente
siento, si se pone a trabajar lo saca, no es la manera tan rápido como lo harían otros, siento yo, pero lo único que espero es que no sea más de lo mismo. El presidente electo se comprometió a convocar al diálogo a todas las fuerzas políticas y encarar un gobierno de unidad. Tendrá que forjar condiciones económicas que lleven a Panamá al crecimiento y a la solución de las demandas sociales. En caso contrario, enfrentará también masivas movilizaciones que profundizarán la crisis que lo llevó al poder. Bueno, allí le contábamos en este informe especial cuáles serán justamente las prioridades del nuevo presidente. Hablamos, por ejemplo, del Congreso, no tiene mayoría, así deberá gobernar, pero seguramente la prioridad más urgente será la situación en el Canal de Panamá, que rápidamente empezamos a contar la historia y la cuestión sequía de este canal. Bueno, ¿qué pasa con este canal? Fue construido en 1914, para unir el Océano Atlántico con el Pacífico. Aquí lo estamos viendo en el mapa. Tiene 80 kilómetros de largo y un tráfico anual, atención, de 14.000 barcos que transportan mercancías por un valor de 270.000 millones de dólares. Más datos, en octubre de 2023, y aquí está el punto, llovió un 41% menos de lo normal en la zona del canal. Bueno, esto empezó a generar complicaciones varias, sin duda. Bueno, seguimos repasando más datos de lo que está sucediendo en el Canal de Panamá. Los lagos Gatún y Alajuela, que alimentan las esclusas del canal, se están secando. Es un problema grave. Cada barco que pasa requiere de 190 millones de litros de agua para atravesar dicho canal. Con la sequía, el promedio de barcos diarios, claro, disminuyó. Pueden cruzar 36 de 24. Bueno, cruzaban 36 y ahora solo pueden cruzar 24 barcos como consecuencia de la sequía. A ver, ¿hay solución a todo esto? Uno entiende que sí, pero bueno, a ver, más datos del Canal de Panamá. Si no se puede utilizar este canal, se incrementan los costos del transporte, tanto de mercaderías y contenedores. Y Panamá, claro, pierde su principal recurso económico. Para solucionar el problema, a ver, se están planteando varias opciones. Una de ellas, embalsar el río Indio, cercano al lago Gatún, para alimentar con esas aguas y que el canal se pueda utilizar 100%. Bueno, principal o algunos de los tantos desafíos que tiene el nuevo presidente panameño. Pero tenemos un invitado para analizar lo que se viene en Panamá. Félix Taylor, ficha de este invitado. A ver. Nuestro invitado de hoy es Esteban de Gori, él es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín también, y es miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, CELAC, con sede en Quito, Ecuador, y entre otros, autor de La República Patriota, editado por Eudeva. Esteban, gracias por venir. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, varios desafíos, ¿no? Lo planteábamos en el informe. Uno de ellos, bueno, recién veíamos la situación tan compleja que está atravesando el Canal de Panamá, con cuestiones económicas, por cierto, que no pasan para nada inadvertidas. Bueno, varios desafíos. Uno de ellos es el Canal de Panamá. Ya, es urgente. Es urgente. Agregaría dos datos que son importantes. El 5% de todo el comercio mundial marítimo pasa por ahí. Es un dato central, y pasa el 40% del comercio de bienes que se produce entre el nordeste asiático y la costa este de los Estados Unidos, que son dos temas importantes y que lo que genera también ese vínculo entre Asia y América. Y obviamente tiene mucho que ver en el impacto económico sobre el Canal de Panamá, y además un impacto geopolítico, porque si esto no se soluciona, hay que buscar alternativas al Canal de Panamá, que se intentaron, pero hasta ahora no se han producido. Esteban, gracias por haber venido.
Aprovecho para preguntarte un poco, en el informe por supuesto se mencionaba, pero quería que me cuentes cuáles son los desafíos del presidente electo Mulino, considerando ahí, como lo mencionaban en el informe, que viene de un gobierno de Cortizo. Bueno, ya me dirás, pero entiendo que se va con una popularidad bastante baja y después, sobre todo, de las protestas. Me mencionabas, de hecho, fuera del aire, que me parece interesante que puedas contarlo, como una demanda que se empieza a registrar en los sondeos de los panameños de un cambio radical. En ese sentido, ¿cuáles son los principales desafíos que va a tener el gobierno? El gobierno anterior, el que se va, porque asume el 1 de julio, el gobierno que se va gobernó del 2019 hasta 2024. Obviamente atravesó la pandemia, atravesó el impacto de la guerra de Ucrania y Rusia, y además hay algo que explica la política interna, que debido a la pandemia y también debido a la guerra y a otras cuestiones locales, hay un aumento de precios importante, por lo tanto hay movilizaciones durante el 2022 vinculada al tema del encarecimiento de la vida, algo que recupera el actual presidente, y en 2023 hay una gran movilización por una cuestión que tiene que ver con una minera, First Quantum, una minera de origen canadiense, que ya la Corte Suprema de Panamá había dicho que era inconstitucional su contrato. Hay que recordar que ya trabajaba sin licitación desde 1997. Recién la Corte Suprema en 2017 dice que es inconstitucional. Igual sigue operando y se publica recién en el 2021 en la Gaceta Oficial que es inconstitucional. El presidente Cortizo intenta mantener a la empresa, aduciendo que eso va a traer nuevos empleos, y hay una movilización social muy importante contra esta minera, que no hay que olvidar que es la minera cielo abierto más grande de América Latina. Y todas las implicancias que tiene, no solamente en el ambiente, sino en las poblaciones, y además el hecho de ser una minera canadiense en un país que tiene una larga construcción de una narración nacional en torno a la recuperación del Canal de Panamá, y además post-intervención norteamericana en 1989, con lo cual, al reclamo de narrativas nacionales, más el costo de vida, los costos de vida, como ya también lo decía el nuevo presidente, más el impacto ecológico de esta gran minera, bueno, provoca un conjunto de movilizaciones que va erosionando al presidente de uno de los partidos históricos de Panamá, que es el PRD, en este caso liderado por Cortizo, que llega a las elecciones muy erosionado, y de hecho los últimos meses hay una encuesta de un centro CIEPS, donde efectivamente la encuesta, el 68% de la población admitía que Panamá necesitaba un cambio radical. Bueno, efectivamente eso fue lo que vimos. Bueno, a propósito, vos recién, Esteban, te referías a esta minera con serios problemas judiciales. Casualmente lo plasmamos ediciones atrás en un informe especial. Y por cierto, es muy interesante todo el proceso judicial, cómo fue avanzando o no en la Corte Suprema de Panamá y cómo fueron, bueno, moviéndose las diferentes cuestiones que hacen al presente y futuro de esta minera. Pero hay un tema que me parece muy importante, porque Mulino va a comenzar su gestión como presidente sin mayoría en el Congreso. No es un dato menor para nada, porque digo, tantos desafíos que tiene el futuro presidente, va a depender mucho del Parlamento panameño. ¿Cómo va a ser? Digo. Bueno, esto es interesante. Primero, en Panamá hay una asamblea unicameral, con lo cual lo más interesante, el dato político de estas elecciones es que hay un 21 curules, son 71, o sea que hay que obtener el 36 parlamentarios para tener la mayoría. 24 curules o 24 escaños son de lo que se llama la bancada independiente. Esto es interesante. 21 de esos 24 son de libre postulación, o sea, ciudadanos que se presentaron. O sea, hay una crisis tan importante de la política, que es el primer dato político. El segundo dato político es que Mulino repite el porcentaje de elección de Cortizo, o sea, son presidentes del 34%. O sea, como no hay segunda vuelta, Panamá es uno de los pocos países de América Latina que no tiene segunda vuelta, se transforma en presidente con el 34%. Pero a diferencia de Cortizo, que sí había logrado la mayoría parlamentaria, Mulino no la logra, y con lo cual
tiene solamente 13 escaños y tendría que conseguir unos 23 para lograr el apoyo mayoritario. Y el bloque este de 24 va a ser importante a la hora de presionar entre ellos para una reforma constitucional y sobre todo para la discusión del tema ambiental y la discusión de contratos y obviamente todas las leyes que proponga el Ejecutivo. O sea, por ahí hay un desafío. El otro desafío es si Mulino logra recrear la promesa de crecimiento económico de la cual él había... Toda su campaña básicamente se planteó volvamos a hacer la grande Panamá, pero la de Martinelli, ¿cierto? Volvamos al crecimiento económico casi del 9% que había tenido Martinelli. Mulino dice que lo va a llevar al 7%, pero es interesante. Su proyecto de crecimiento económico tiene que ver con obras, efectivamente, en el canal. Sí, claro. Con grandes obras, o sea, el Estado invirtiendo en grandes obras para crear empleo, que es uno de los temas. Bueno, entonces dijimos, gran empleo, inversión y bueno, y políticas que tengan fundamentalmente que ver con contrarrestar un proceso inflacionario que viene de la época de la pandemia. Así que va a tener como dos desafíos. Las herramientas propias de un poder ejecutivo que va a intentar ampliar su legitimidad política o ampliar su adhesión electoral y después todo lo que merezca o tenga que pasar por el Parlamento. Claro. Esteban, a ver, te voy a tirar un par de datos que me cuesta hilvanar, pero me interesa conocer tu análisis, ¿no? Veíamos en el informe un panameño que decía que no sea más de lo mismo y a su vez que planteaban que el tema de corrupción es uno de los temas principales. Pero a su vez pensaba, es un presidente que, como decías, llega con un 34% de apoyo, es decir, bastante bajo. A su vez, se registra una participación electoral altísima, del 77%. Y a su vez, la cuestión de seguridad, que también se planteaba en el informe. Y digo, me he hecho esto con el tema de la corrupción porque Mulino es un candidato, él era el delfín de Martinelli que no se pudo presentar acusado de lavado de dinero. Digo, ¿cómo podemos vincular justamente estas cuestiones, ¿no? Si la demanda es mayoritariamente por corrupción, pero a su vez el delfín de alguien que no se pudo presentar porque está acusado por lavado de dinero, ¿cómo se puede explicar, digamos, ¿no? Y la participación tan alta. Y por otro lado, que lo hablábamos afuera del aire con el productor, que si se espera que sea una especie de Nayib Bukele en tema de seguridad, y ahí se planteaba, bueno, sobre todo con la cuestión de Panamá como pase de los migrantes y, bueno, cierta mafia o criminalidad en torno a eso. Bueno, ahí, a ver... La pregunta es si solamente ponemos el ojo en la corrupción, nos parece esto una paradoja, ¿cierto? Claro, si la gran preocupación es la paradoja y gana un candidato, altísima, un delfín clarísimo de alguien que está acusado y tiene una sentencia de prisión por más de 10 años, ¿cierto? No, lo que hay que analizar es este conjunto de movilizaciones, este conjunto de procesos políticos, este conjunto de procesos de desenganchamiento de los partidos tradicionales. Si vos ves el PRD y el partido panameñista que habían organizado el sistema político panameño están en franco declive. Está claro que el PRD después del gobierno de Cortisona de Cortizo es posible que efectivamente el declive aumente mucho más. Ahora, eso por un lado. Por el otro empieza a manifestarse una corriente independentista en este sentido. Independentista es independiente de los actores políticos. No es menor la representación en el Parlamento. Ahora, la explicación, yo creo, de Mulino tiene que ver primero por la idea de poner orden, entre comillas, en el Darién. El proceso migratorio es muy fuerte, posiblemente nosotros de Argentina no lo podemos dimensionar, pero en países como Perú, Colombia, Panamá, Centroamérica es muy fuerte. Y eso genera y provoca una cantidad de fantasmas y misterios y discriminación que hay que tener en cuenta. Entonces, no solamente es el problema de la corrupción, hay un tema que tiene que ver fundamentalmente con el Darién, el tema migratorio, y otro que yo creo que mucha gente votó pensando de que Mulino puede retrotraerse o puede convertir Panamá a lo que dejó Martinelli. O sea, es una
promesa que tiene algún viso de realidad porque hasta hace pocos meses el candidato presidente era Martinelli. Claro. Después, por una cuestión judicial, termina en la embajada de Nicaragua y Mulino termina tomando ese lugar. Es una elección rarísima donde solamente en el binomio presidencial hay un solo candidato, que es Mulino, no hay vicepresidente. Entonces, me parece que ahí hay que ver también y por otro lado la transformación, yo diría, de una sociedad panameña que comienza a mostrar con este voto al espacio independiente, empieza a mostrar un agotamiento fuerte de la política. Me parece que Mulino representó, que es el 34%, tampoco es mayoritario, mostró una alternativa posible a lo que la oferta electoral planteaba, ¿cierto? A ver, Esteban, Estados Unidos, ¿qué papel está? Un minuto, lo de Bukele, me olvidé de esto. Bukele ha logrado algo maravilloso, que es, tiene un bien que lo vende, y su gran bien es el orden. Eso ha internacionalizado esa política. Lo que pasa es que Panamá no es El Salvador, claro. Argentina no es El Salvador, y las condiciones son distintas. Posiblemente en Panamá haya un conflicto en el Darién y haya criminalidad, como hay criminalidad... Sí, que lo remarco, ¿no? Porque yo dije cuestión migratoria, pero en torno a las mafias que se organizan. Sí, por eso yo, en torno a las mafias, no por me parece que el modelo Bukele... A ver, el modelo Bukele también se vuelve, entre comillas, realidad porque este nuevo presidente pasó por el Ministerio de Seguridad, claro. Con lo cual hay algo ahí, y tuvo mano dura con respecto a las movilizaciones y efectivamente con la FARC. Entonces hay algo ahí que se fue organizando en una sociedad que está atravesando por crisis, y cuando las sociedades pasan por crisis y por desenganchamiento de los partidos tradicionales, bueno, la gente vota imágenes de orden, a quien pueda brindar orden. Claro, lógico. Te preguntaba, Esteban, ¿cuál pensás que va a ser el rol ahora de Estados Unidos con este nuevo presidente de Panamá y viceversa? Bueno, Estados Unidos está en un aprieto porque posiblemente tenga que reconocer, digo que ya lo reconoció, sí. A un presidente que viene de la mano de Martinelli, Martinelli muy cuestionado en los Estados Unidos. Ahora, por eso decía que al principio hay un porcentaje importante del comercio que llega a los Estados Unidos que pasa por el Canal de Panamá. Por lo tanto, y el Canal de Panamá, como bien decía el informe, desde hace 25 años es controlado totalmente por el Estado panameño. Por lo tanto, ahí hay que buscar un acuerdo. También, efectivamente, para algún tipo de equilibrios en el mundo centroamericano, ¿cierto? Está Bukele, está Daniel Ortega. La preocupación, yo creo, de Estados Unidos hoy no solamente es el tema de la corrupción vinculada a Martinelli, sino es la relación de Martinelli con Daniel Ortega. Me parece que ese es uno de los puntos que va a jugar en la relación con los Estados Unidos, pero Estados Unidos también se encuentra que parte importante de su comercio, sobre todo el de la costa del este, pasa por el canal, con lo cual ahí hay una situación que no va a ser de alineamientos ni mecánicos, pero tampoco va a ser de exigencias plenas, porque efectivamente hay algo para negociar. Bien, Esteban, un placer. Muchas gracias por venir. Gracias a usted.